Hola, bienvenidos. Mi nombre es Udi Manor, soy historiador israelí. Estoy viviendo en Haifa. Estoy tocando los temas de historia judía y historia del sionismo ya más de 30 años académicamente. Y aunque soy judío, yo soy sionista. Creo que hay verdades que van más allá de la identidad propia que tiene uno. Ahora, si alguien quiere seguir insistiendo que si un judío no puede hablar de historia judío porque tiene el bias o tiene una inclinación a una postura política, eso significa que tampoco los árabes lo pueden hacer porque ellos son árabes, ellos tienen inclinación a su postura. Entonces, según este concepto, solamente los japoneses pueden hablar de los indios, solamente los indios pueden hablar de los irlandeses pueden hablar de los rusos y así sucesivamente. Eso no tiene mucho sentido. Así que espero que ustedes toman la corta explicación que voy a tomar sobre el tema que puse en el título de este video, que tiene que ver con el supuesto desplazamiento de los palestinos en el año 48, 1948. Lo van a tomar de un punto de vista real, porque soy historiador, de eso estoy trabajando. Y de cualquier modo, si alguien quiere hacer una pregunta, o no una puteada ni tampoco una polémica así sin tipo de base, lo puede hacer tanto acá en comentarios de este YouTube o directamente a mi email que también figura allá, lo voy a decir en este momento, udimanor@gmail.com. Bien, el hecho es que en la guerra de 48, más o menos 600 o 550 o 343 mil, según otros datos, 650 mil árabes que vivían en Palestina y por ende hoy los llaman palestinos, más bien los llaman así desde los años 50, pero eso no tiene importancia, tampoco tiene importancia la cifra exacta si eran 500 o 600 o 400 o 700 mil refugiados, porque perder la casa durante una guerra bastante fea, que relativamente a la Segunda Guerra Mundial no era nada, pero eh, la, la tragedia que tiene una persona, más bien 600 mil personas, es una tragedia más allá de cualquier otra comparación que podemos hacer. Entonces, eso es un hecho. O sea, entre noviembre de 19 o diciembre de 1947 y más o menos marzo o febrero de 1949, estamos hablando de más o menos un año y 4 meses, más o menos 600 mil árabes que vivían en aquel entonces Palestina del mandato británico han perdido su casa. Y a partir de este momento, el sionismo y más bien el Estado de Israel está sufriendo un ataque permanente que ya sigue más de 75 años que existe el Estado de Israel, diciendo que el Estado de Israel nació dentro de un pecado y el pecado original, para llamarlo así, del Estado de Israel es el desplazamiento de estos pobres palestinos. Bien, entonces llegó el momento, y eso es el objetivo de este video, de explicar de qué se trata de este desplazamiento. Volviendo, repitiendo, el hecho es que sí, 600 mil árabes han perdido sus casas, pero ¿por qué perdieron sus casas? Porque había una guerra. ¿Y por qué estalló la guerra? Porque los árabes, los mismísimos árabes, no solamente el liderazgo, sino la población en general, esperaba que en la guerra iniciada por los 7 países árabes alrededor del Estado de Israel, estoy hablando de Líbano, de Siria, de Jordania, de Arabia Saudita, de Egipto, más ejércitos que venían de países que no tienen límite con Israel, como por ejemplo Irak, y de otros lugares del mundo árabe venían, o sea, invadían al territorio del joven Estado israelí ya en el 15 de mayo de 1948 con un objetivo declarado de eliminar el Estado judío recién fundado, o sea, en 14 de mayo a las 4 de la tarde de 1948, Ben Gurión, el primer ministro del Estado de Israel,
y uno de los líderes más importantes de la época del preestado, él declaró el Estado de Israel llamando en la declaración de la independencia del Estado de Israel a todos los vecinos árabes y también a los ciudadanos árabes del nuevo Estado vivir en paz, dejar de hacer la guerra y solucionar cualquier tipo de problema en una forma pacífica, diplomática o lo que sea. Entonces, la respuesta de los árabes, que no empezó en el 15 de mayo, sino es la misma respuesta de los árabes a partir de los años 20, un rechazo total del deseo o del derecho, más bien, derecho reconocido internacionalmente por todos los países y basando en la ley internacional, cosa que no puede desarrollar en este video, porque lo estoy tratando de hacer lo más corto y lo más simple posible. Entonces los árabes, el liderazgo árabe, tanto local en aquel entonces Palestina británica, Palestina bajo del mandato británico, para los judíos esta tierra se llamaba desde mucho tiempo Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel, eso figura en el Nuevo Testamento, eso figura también en el Corán, o sea, este nombre, el territorio o el país o Eretz Israel en hebreo. Entonces, los árabes de aquel entonces, de los años 20, rechazaban el derecho reconocido internacionalmente de los judíos tener su hogar nacional, por lo menos en un pedazo, en una parte de esta tierra que tenía, según las fronteras dibujadas por el movimiento sionista en el año 1919, más o menos 75.000 kilómetros cuadrados, desde ellos, en 1947, cuando sale el plan de partición del 29 de noviembre de 1947, el Estado judío queda con solamente nada más o menos 15.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que según el objetivo, según el concepto sionista, los judíos han cediendo más o menos 80% de su tierra, como ellos entendían la geografía. De todas maneras, más allá del territorio, la idea del sionismo desde el primer momento nunca fue desplazar a ninguna persona porque según el concepto del sionismo, la tierra de Israel, si bien no es tan grande como por ejemplo el territorio de Francia, el territorio de Argelia, el territorio de Egipto o el territorio de Siria, Siria tiene por lo menos 10 veces más el territorio del Estado israelí. Sin embargo, los sionistas decían que hay lugar para todos y con un esfuerzo conjunto en el campo económico, agricultura, industria, industrialización, poniendo infraestructura de salud y de carreteras y de comunicación, bien, como en cualquier otro país en el mundo. Así fue poblada la República Argentina, así fue desarrollada la Confederación en cualquier otro lugar, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. O sea, la gente trabaja y con eso cambian su rumbo. Así funciona el mundo hasta hoy. Entonces, eso fue la idea del sionismo, nada, ningún invento tan especial. Y por hecho, los sionistas logran de establecer en una época, en un periodo de 70 años, más o menos 350 asentamientos, entre 1878 y 1948, logran asentar 350 poblaciones, absorbiendo en estos asentamientos más o menos 650.000 judíos. En 1878 habían solamente 24.000 judíos en toda la tierra y en una época de 70 años el sionismo logra de instalar 350.000, es decir, un enorme desarrollo económico sin desplazar ni un solo palestino de su tierra, de su lugar. Habían compras de tierras donde habían arriendados campesinos árabes que normalmente iban de un lado al otro. Puede ser que eso es feo, pero no es un invento ni de los ni del sionismo ni de los judíos. Eso fue el arreglo no solamente en el Imperio Otomano, sino en todo el mundo árabe, sino también en todo el mundo. Así funcionó el mundo hasta hace más o menos 200 años. Entonces, la idea del sionismo al establecer estos 350
asentamientos grandes, chicos, depende a dónde, eso no tiene importancia en este momento. Eso fue el núcleo para un futuro Estado judío que cuando terminará el mandato británico, y eso se dio a conocer con la resolución de la ONU de 1947, de ahí va a ser un Estado judío a donde los judíos del resto del mundo, los que iban a querer hacerlo, podían emigrar tranquilamente a su tierra ancestral y contribuir a la creación y al desarrollo de su hogar nacional. Esa fue la idea, repito, por la quinta vez reconocida totalmente por el derecho internacional. Eso no tenía nada que ver con el genocidio del pueblo judío realizado por los nazis y sus ayudantes entre 1939 y 1945. Eso fue una continuación de los conceptos de Woodrow Wilson del autodeterminación de los pueblos, según la cual fue fundada, renovada el Estado polaco en 1919, el nuevo Estado checoslovaco en 1919 o 20, por ahí, según este concepto, después los irlandeses insistían por su autodeterminación y según este concepto también los árabes tenían sus propios naciones, estados como Líbano, que tenía su independencia en 1943, Siria, que tenía su independencia en 1945, Jordania, que tenía su independencia en 1946, Egipto en 1932 y Irak en 1932 también, y en Medio Oriente había lugar también para un Estado judío más que tenía su independencia en 1948. Pero en total diferencia a Líbano, a Siria, Jordania, Irlanda o Polonia o lo que sea, porque en el caso del Estado de Israel, todos sus vecinos árabes y también la población árabe interna, habían más o menos 1.200.000 árabes en 1948. Entonces, en las zonas a donde controlaba el Estado de Israel, ellos también, por razón, con querer o sin querer, hicieron parte de la guerra. Y durante las batallas que habían dentro del Estado de Israel, entre mayo de 1948 hasta que terminó la guerra oficialmente en julio de 49, pero prácticamente más bien en febrero de 1949, había muchos casos a donde la población civil tenía que huir de sus casas. Entre ellos también más o menos 70.000 judíos que tenían que escapar de sus casas por las batallas. ¿Por qué no estamos hablando de 60 o 70.000 refugiados o desplazados, judíos desplazados por la guerra de 48? Porque ellos, después que termina la guerra, se instalan en otros lugares en el mismo Estado de Israel. Algunos se fueron del país por el trauma, fueron a vivir en otros lugares en el mundo. Eso también es legítimo. Israel es un país democrático, no obliga a nadie a quedar como su ciudadano. Y los árabes, en cambio, decidieron de mantener su postura, su estatus como refugiados, como desplazados, utilizando este estatus como una herramienta política hasta hoy. Eh, Sorpresivamente, irónicamente, cínicamente, ridículamente, para decirlo así, en la fuerza, el poder político que tienen los países árabes dentro de la ONU hizo que el mismísimo organismo internacional tiene dos organizaciones que tratan gente desplazados por asuntos bélicos. Uno es una UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, que esta organización está tratando cualquier tipo de desplazado por guerra, que sea en Nigeria, en Somalia o hoy en Ucrania, ¿no es cierto? Y según esta organización, la persona tiene derecho de gozar, entre comillas, del estatus de refugiado por 2 años personalmente. Y por el otro lado, tenemos sorpresivamente, ridículamente, increíblemente, otra organización que pertenece al mismísimo ONU, que se llama UNRWA, United Nations Refugee Relief and Welfare Agency. O sea, un ente que tiene un nombre muy lindo que está hablando de ayudar a la gente de tener trabajo, work, el W
en el UNRWA, tiene que ver con, es una agencia de trabajo, pero esta agencia trata nada más que los refugiados palestinos y no personalmente, sino eternamente. O sea, el refugiado original que tenía que salir de su casa en 1948, la mayoría ya por naturaleza ya están, ya fallecieron, ¿no es cierto? Porque si uno tenía 20 años, pasan 20, 75, hoy ya debería tener 95 años. Sin embargo, sus hijos y sus nietos hereden el estatus del desplazado y eso hasta el fin del mundo, porque según su concepto ellos tienen el sueño de volver a sus casas que ya no existen más. Y este derecho del retorno no existe legalmente, es una herramienta política. La semana pasada, y con eso termino, la semana pasada la autoridad palestina inauguró un museo de las llaves que la gente que salían de sus casas en 48 tenían en sus manos, diciendo, yo quiero volver a mi propia casa. O sea, los refugiados, no solamente, o sea, los refugiados ya no existen más, digo, los nietos de los refugiados, los bisnietos de los refugiados, dicen que para ellos la solución del conflicto con el Estado de Israel, con el pueblo judío, es que cuando cada uno de ellos retorna a su propia casa, ni siquiera al territorio de la ex Palestina británica. Con eso está claramente, con eso uno debe entender claramente que no, no es un argumento que tiene algo que ver con la paz. Y la gente en el mundo, el querido observante de este video en este momento, que piensa que al apoyar este argumento palestino con eso uno está acercando a la paz, está totalmente equivocado. La paz se hace a base de una justicia básica que tiene que ver con el derecho internacional. Si uno quiere juzgar la moralidad a base de un análisis histórico, yo traté de presentar en este video los datos básicos para explicar de dónde viene esta tragedia, que ya 70 años más adelante tiene que ver, la tragedia es tragedia de elección. Lamentablemente es así. Yo como judío, como ciudadano israelí, no como historiador, como judío y como ciudadano israelí, lamento mucho que mis vecinos palestinos y sus líderes actuales siguen vendiendo esta mentira, esta barbaridad, eh, pensando, sabiendo que hay suficiente gente ignorantes en el mundo que están tragando esta mercadería que tiene poco que ver con una realidad moral y mucho que ver con una posición política totalmente distorsionada. Bueno, espero que algo pude aclarar en este video. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Buenas tardes, buenos días, lo que sea, a donde sea. Hasta luego.